Hoy, en Curiositats TV, entrevistamos a Juan Rada, periodista, historiador y escritor de 14 libros. Colaborador en programas como Cuarto Milenio, Televisión Española, La 4, La Sexta, Mega, Energy, Canal Sur, La Otra, Canal Extremadura Televisión, pero también en varios países como Japón, en Fuji Televisión o en Uruguay en CNC Televisión. Periodista reconocido de investigación, historiador de sucesos de crónica negra, orador en radio, por ejemplo en la SER o en Radio Nacional de España, así como muchas otras cadenas de radio. Ha trabajado en varios diarios como El Telegrama de Melilla, El Noticiero de Cartagena, La Voz de Castilla, El Diario de Navarra y director del gran periódico de sucesos El Caso. Participó también en algunas películas, en el film documental 2 crímenes por semana y El lápiz y la cámara. Como hemos dicho, es autor de 14 libros. A lo largo de su carrera profesional ha ganado también varios premios periodísticos. Está condecorado con la placa del Mérito Criminológico y la medalla de oro al Mérito Profesional por la Asociación de Diplomados y Profesionales en Criminología e Investigación. Tiene también la medalla de oro al Mérito Profesional y Académico por el Instituto Internacional de Criminalística Aplicada. Tiene la Cruz de Oro de la Agrupación Narváez, Comendador de la Imperial Orden Hispánica de Carlos V, Caballero al Mérito de la Orden de la Nobleza del Estamento del Mar y Maestre de la Orden de la Amistad. Es socio honorario de la Asociación de Prensa de Madrid. En fin, Juan Rada, un gran periodista que con sus grandes méritos y teniendo como arma un lápiz y el blanco papel como víctima, ha hecho que el periodismo que hacía y practicaba nos llegara a todos al alma. Gracias por enseñarnos tu trabajo y a enseñarnos a ser mejores comunicadores. Gracias, Juan. Bueno, amigos, pues ya han visto ustedes el vídeo del personaje que tenemos hoy aquí en nuestro plató, Juan Rada, exdirector del Caso. Una persona que por su periodismo, su investigación y su afán por conocer lo desconocido nos ha llevado a casos que si no fuera por él, seguramente no hubiéramos descubierto. Juan, bienvenido a Curiositats Televisión. Hola, encantado de estar aquí para hablar de casos criminales y misteriosos que siempre tanto interesan a la audiencia. Hemos visto en el caso, por ejemplo, muchas portadas. Una de ellas nos llama mucho la atención porque es uno de los crímenes más terribles que ha habido en España, es el de los crímenes de Cuenca, me parece que eran. No sé si te acuerdas de ello. El caso de Cuenca... De los Urquijo. De los Urquijo, efectivamente, sí. El de Cuenca es un histórico que siempre se recuerda, pero sí de los Urquijo, que además es al que más horas le he dedicado de mi vida. Desde aquel 1 de agosto de 1980 lo he seguido muy, muy de cerca. He conocido a gente que estuvo involucrada en el mismo, cuando incluso los acusados del crimen eran Rafi Escobedo, que fue condenado y murió en prisión, extrañamente, y el otro, Javier Anastasio de Espona, que después de estar 3 años y 4 meses en prisión, salió en libertad provisional, huyó a Brasil, estaba en búsqueda y captura, y yo lo encontré, lo localicé en Río de Janeiro, allá, en Copacabana, allá lo localicé, y estuve hablando con él y demás, y, en fin, y otros implicados que he seguido muy de cerca esto, porque ha sido el caso más impactante que ha habido desde la llegada a la democracia, porque salpicaba a la economía, a la finanza, a la banca, a la nobleza, a la iglesia, también a la familia. En fin, fue un caso que por todos los lados, cuando murió el marqués aquella noche, habría gente que lo sintió mucho y otra gente que durmió a pierna abierta, ¿no? Porque, en fin, había estado involucrado en temas políticos, en muchas cosas, y dicen, bueno, pues ya está, lo pasado, pasado está, para mucha gente. Y luego, pues se sustanció de una forma muy, muy simple, ¿no? Condenando a Rafi Escobedo por haber cometido el asesinato de sus suegros a 63 años y pico por
el crimen que cometió solo o en compañía de otros. Y una pregunta que nos hacemos todos, ¿y quién eran esos otros? Se están riendo de la justicia. Y ve, eso hablando de autores materiales, porque luego detrás están los intelectuales, los que programaron aquello. Según contaba José Romero Tamaral, que fue el policía que detuvo a Rafi Escobedo, a Javier Anastasio Espona y a Mauricio López Robert, decía que aquello parecía la verbena de la paloma, vamos, que llegaron en 3 coches 7 personas, 4 que se quedaron abajo y 3 que subieron. Al parecer, Rafi, se habla de Javier Anastasio Espona, y un profesional que es el que apretó el gatillo, porque aunque siempre han dicho que Rafi fue el asesino, los psiquiatras, los forenses, quienes lo trataron, dijeron que el asesino era alguien frío, calculador y profesional. Y Rafi no tenía ninguna de esas 3 características. Pero se lo quitaron del medio y, como se dice siempre, muerto el perro, se acabó la rabia. Y es un caso que luego ya el tiempo ha ido corriendo a la contra y demás y no se ha querido aclarar, no ha interesado aclararlo, ya ha quedado como el caso más importante sin resolver, a pesar de la sentencia judicial, de esta democracia que tenemos en nuestro país. Rafi sería un cabeza de turco, entonces, según voy entendiendo, según tus palabras. Estuvo involucrado. Hubo ahí alguien que les empujó a tirar para adelante, porque había muchos intereses a favor y en contra del Marqués de Urquijo. Hay que pensar que era un gran emporio, en fin, esta gente tenía, había para empezar, intereses bancarios muy fuertes, porque, por ejemplo, un banco americano fuerte o de otro país, cuando quiere hablar con España, que lo considera un país chiquitito, pues dicen, a ver, que me pongan con el number one. Y el number one era Banesto. Entonces el hispanoamericano, que era el número 2, en su pugna por pasarle, quería absorber al Urquijo. Pero el Marqués prefería ser cabeza de ratón que no cola de león, porque si había absorción, se iba a quedar como un consejero más del hispanoamericano. Y él se oponía a eso. Bastó que desapareciera para que se hiciera la fusión. Y así otra serie de intereses más. El Marqués de Urquijo había sido el principal valedor cuando Juan Carlos quiso que Suárez fuera presidente de gobierno. Ya apostó, puso mucho dinero para la creación de Unión de Centro Democrático y demás, que también se lo cobró con gente suya que ocuparon buenos puestos en el gobierno. Pero él era el que soltaba el dinero a la Unión de Centro Democrático. Cuando ya faltaba poco para su muerte del Marqués, había entrado un poco de capa caída ya, Unión de Centro Democrático. Y al morir el Marqués, pues que se cerrara la espita económica, podía venir bien a otros partidos políticos, ¿no? O sea que en todo esto había, pues ya digo, perjudicados y beneficiados. Entonces Rafi Escobedo estuvo en el ajo, pero fue uno más de los compinchados que hubo en aquello, ¿no? O sea, en aquello ya digo, como decía este policía, había 7 personas que podían ser más los interesados en este tema. Y el Rafi Escobedo, pues mucho, seguía muy enamorado de su exmujer y demás, y en fin, hacía pues todo lo que le pidieran, y en fin, y él se vio en esto, pues fue a la cárcel pensando que lo iban a sacar pronto, que iba a vivir bien y tal, y se dio cuenta que estaba desamparado por sus compañeros, por sus colegas, y hasta casi por su familia. Y acabó, pues eso. Y como acabó, cuando dijo que antes de morir iba a tirar de la manta, lo dijo en una entrevista que le hizo a Jesús Quintero, y ahí firmó su sentencia de muerte. Y al poco aparecía ahorcado, pero ahorcado de una forma muy rara, ¿no? Porque un ahorcado que esté con los pies casi apoyados en la cama es muy difícil. Un ahorcado, cuando él se descolgó de los barrotes de hierro de la celda, en la mano tenía que haber tenido residuos de hierro, no tenía nada. Un ahorcado, aunque lo haga voluntariamente, gira el cuello, se mueve y le quedan marcas, no tenía nada. Hay protuberancia en los ojos, no. La lengua fuera, no. Erección e incluso eyaculación, porque la sangre baja abajo, nada de nada. O sea, era una muerte muy preparada, pero hasta mal preparada, ¿no? Se ve que le metieron cianuro en la cocaína, murió y lo colgaron. Porque luego cuando las vísceras y demás se trajeron a Madrid, al Instituto Anatómico Forense, pues se descubrió que tenía 14 miligramos, por ejemplo, por kilo de pulmón, que según García Andrade, decano de los forenses, decía que eso tumba un elefante. O sea, lo mataron y luego lo colgaron. Y ya se acabó la historia. A más grande Marlaska lo dio por bueno aquello, diciendo de que le habían ayudado a morir. Y en fin, nadie se cree que lo de ahorcarse es una muerte muy de ayudarse a morir. En fin, ha quedado ese caso abierto y como el tiempo corre a la contra, pues será uno de esos misterios, pues más que, ya digo, del mundo político, financiero, económico, de la nobleza y demás, y que no ha habido interés
en resolverlo. ¿Quién crees o quién se prevé que pueda ser esa mano negra que tapa todo ese misterio del crimen de Urquijo? Porque tú has hablado con mucha gente de este tema y supongo que algún hilillo has podido ir tirando de allí. Sí, claro, el tema está en que había intereses ocultos, ya digo, intereses de tipo bancario, para que hubiera esta finanza, también de tipo empresarial, por ciertas operaciones que estaba haciendo el Marqués, de tipo político, o sea, había una conjunción de intereses y esos poderes ocultos que nunca se llegan a conocer, ¿no? Y además ya se preocupan ellos de que no salgan, ¿no? Y además en este caso, pues como además ha prescrito todo, la cosa está un poco más complicada porque enseguida, pues, los familiares, bueno, ahora el actual marqués murió, pero la hermana y demás, pues enseguida entablan querellas y demás contra cualquier persona que haga alusiones, con lo cual, pues, se ha hecho un manto de silencio sobre esto, ¿no? Porque ya el crimen prescribió, ya digo, fue en 1980 y no prescribió en el 2000, sino más tarde, casi en el 2010, pero ya, incluso cuando yo me lo encontré, a Javier Anastasio de Espona, él andaba escondiéndose, pero no de la justicia, porque yo me lo encontré al lado del Hotel Meridian, en Copacabana, y yo solía ir a comer a un restaurante gallego, porque me gustaba más la cocina española ya que la brasileña, ¿no? Y cuando lo vi, estuvimos hablando, porque nos habíamos conocido cuando él salió de libertad de la cárcel, vino a vernos al caso con su abogado, García de Pablos. Hicimos una entrevista, allí nadando, vamos, con una barca en el Retiro y demás, y ella, claro, yo lo vi a los 2 años, se acordaba, nos saludamos y le dije, pero ojo, que andas por aquí que te van a pillar porque eres código rojo, o sea, estás en búsqueda y captura por Interpol, y se mete la mano en el bolsillo y me saca un pasaporte expedido 3 meses antes en el consulado de España en Río de Janeiro. O sea, en suma, no lo querían detener. Pero ojo, él tampoco quería volver a España, no por miedo a la justicia ya. Por un lado sí, decía, hombre, es que en las cárceles se suicida mucha gente, me hizo un gesto de comillas, ¿no? Pero luego, por otro lado, ya cuando prescriba esto, tenía miedo no a la justicia, sino a otros. La prueba que prescribió y se anduvo moviéndose, cambiando de un país a otro de Sudamérica. O sea, había otra justicia al margen de la legal que puede ser más peligrosa porque esa es la que nunca van a descubrir. Durante tu trayectoria periodística has tocado muchos casos valga la redundancia, en el periódico El Caso, ¿no? ¿Cuál es el que más te ha impactado de ellos? Hombre, casos ha habido, pues, muy interesantes, ¿no? A mí, por ejemplo, precisamente, los que más me impactan quizá, igual no tengan tanto eco mediático, pero deberían tenerlo, son las desapariciones de niños. Porque las desapariciones de niños ya no es la muerte de ese niño, es que llevan la muerte a los padres, tienen la muerte en vida, la llevan reflejada. Porque cuando se sabe que un niño ha muerto, muy triste, pero ¿sabes dónde puedes ir? A llevarle flores, a llorarle, si eres creyente, a rezarle. Pero lo peor es cuando no sabes que ha sido él. Y dice, bueno, ¿y si está vivo? Y si lo están usando para fines, yo qué sé, de temas de drogas, de temas de prostitución, de 1000 cosas, para tráfico de órganos, demás. Entonces, es un sufrimiento en vida que eso parece que nadie le puede curar, ¿no? Y además el tiempo corre a la contra. Porque ya se dice que niño desaparecido que en 48 horas no aparece, muerto. Pero, claro, la familia siempre se agarra a eso como una vela encendida, ¿no? Una vela encendida, pero que la llama va disminuyendo con el paso del tiempo. Entonces, yo he conocido casos como los dos más punteros que ha habido en las últimas décadas en toda Europa, así reconocido por Europol, que es el niño de Somosierra y el niño pintor de Málaga. Dos casos que ocurrieron, además, en el periodo de 1986 a 1987, pero vamos, en menos de 10 meses. Y además, al que más me ha impactado a mí incluso, yo he conocido a los familiares de los dos, he intervenido con programas de televisión con ellos, pero el que más me ha impactado de los dos es el niño pintor de Málaga, que ahora, pues, ahora va a hacer ya pues, 37 años, que pasó además en una Semana Santa, como ahora pasó, un 6 de abril, cayó en abril, que era lunes santo y demás, este chico ya iba a ir todavía no habían cogido vacaciones, porque era la víspera de Semana Santa, ¿no? Vino de la escuela y como todas las tardes, merendó en casa y se iba a ir a la academia. Y la madre se asomó por la ventana y lo despidió y tal, y ahí fue. Quedaban 150 metros de ahí a la parada del autobús, y ahí se esfuma. Y además, curiosamente, se esfuma. ¿Por qué curiosamente Dios se esfuma? Y nadie lo ve, porque por allá tenía que pasar la reina Sofía,
que iba a Málaga, estaba en Málaga, que iba a inaugurar el Teatro Cervantes. Y estaba aquello, lógicamente, pues, lleno de policías de uniforme de paisano. Y nadie vio no sé, un grito, algo. O sea, cuando a un chico lo cogen por la fuerza, se esfumó y hasta ahora. No se vio más, y además sin ningún motivo concreto. Porque en Niños Somosierra, al parecer, había un porte de heroína, pero en este caso no hay nada, ni la posibilidad tampoco de pedir rescate, porque era una familia muy humilde. Ha pasado todos esos tiempos, o sea, 37 años y tal, y está la hora en que no se sabe nada. Ya digo, es un caso muy impactante de un niño más que apuntaba bastante artísticamente, porque yo he visto una exposición que hizo hace unos años en el Corte Inglés de Málaga y era realmente buena. Fotógrafo, o sea, retrato de su familia, de amigos, paisajes, cómics, tocaba todas las parcelas del arte figurativo y del dibujo y demás, ¿no? Ha desaparecido y hay, ya digo, para mí son los casos que más te impactan porque ves ese dolor reflejado en las víctimas. Pero cuando has estado con familiares de asesinados y tal, dices, bueno, han matado a esta persona, pero con el tiempo va cicatrizando ese dolor. Pero el de la persona desaparecida, ahí queda hasta que mueren. Se habla de un camión, que quizá un camionero lo recogiera. Este es el caso del niño de Somosierra. El caso del niño de Somosierra, este fue de Murcia, que de los Cánovas, el padre tenía que llevar un porte de ácido sulfúrico oleum, 25.000 litros, a Bilbao. Entonces, era ya junio, prácticamente vacaciones, la víspera de San Juan y demás, y como el niño había sacado buenas notas, le había prometido subirlo a Bilbao para que conociera el Cantábrico, para que viera un mar más brumoso que el Mediterráneo, y también le acompañaba a la madre para que el niño no fuera solo, porque el padre tenía que ir atento al volante. En fin, hicieron pararon las Pedroñeras, vamos, la gente recuerda las paradas que hicieron, cruzaron Madrid y tal, y subiendo ya el puerto de Somosierra, pues pararon ya a desayunar, casi amaneciendo, ¿no? Ahí en un mesón, se llamaba el Mesón Aragón, que todo le llevaban el maño, ahí estuvieron desayunando, el niño estaba ya, porque incluso llamó la atención que pidió una bayonesa es una dulce que se hace en Mahón y demás, y los vio montarse en el camión. Y al poco ese niño ya no estaba. ¿Por qué no estaba? Porque ese camión, luego miraron el tacógrafo, subiendo, hizo hasta 12 paradas. Alguna parada de 15 segundos, que ahí no da tiempo a ningún arreglo ni mecánico, ni necesidad fisiológica, ni nada, ¿no? Y una vez que subió arriba, bajando ya, se tiró a 120 kilómetros cuesta abajo, se tiró. Un camión con esa carga que llevaba. Claro, si no era la primera curva, en la segunda, ¿qué pasa? Que la carga con el camión le hacía el compás y volcó. Y bueno, y se montó allá. Bueno, claro, allá pararon todo el tráfico, aquello fue impresionante, porque además el ácido sulfúrico empezó a salir, podía llegar hasta el río Duratón, pequeñas explosiones, bueno, y a mediodía se dio la noticia del tráfico que se había cortado en esa carretera, del accidente y tal, que había 2 muertos dentro de la cabina, 2, un hombre y una mujer. Entonces, claro, llamaron desde Los Cánovas, la abuela, la madre que iba en el asiento del piloto, al lado, para decir, no, es que también, aparte de mi hija y mi yerno, también iba el nieto. ¿Cómo que el nieto? Cortaron aquello, abrieron la cabina y tal, de ahí no había ningún niño. Tan solo una zapatilla deportiva de niño, pero nada más. Empezaron a buscar por todos lados. Primero la cabina estaba hermética, luego el niño no podía haber salido. Pero que empezaron a buscar por todos lados con perros. Del niño tampoco se ha vuelto a saber nada. Yo indagándolo y tal, tengo amistad con un general que era el comandante jefe de la zona y me contó que entonces, bajando el puerto, habían puesto un control antidrogas. O sea, un control de la Guardia Civil que, en fin, de vez en cuando para algún coche sospechoso o aleatoriamente al que le toque. Lo paran para ver si llevaba drogas porque enfrente debe haber alguna urbanización o viviendas donde había trapiche de drogas. Entonces se ve que, y luego, claro, es que pasó también el camión, estuvo un año la cisterna ahí parada y demás, pero al cabo de un año llegó una jueza y dijo que se inspeccionara de nuevo. Inspeccionando de nuevo, encontraron un alijo de heroína dentro del camión. O sea, al fondo de la cisterna había un alijo de heroína tapado con mantas, con plástico, con todo, y luego más que era muy difícil llegar hasta allá. Entonces, claro, y al parecer ya lo que se sospecha es que muchas veces cuando los traficantes de drogas muchas veces buscan gente limpia para hacer las mudanzas. O sea, gente que no esté sin fichar, gente honesta, pero que pueda tener algún apuro económico. Y este camionero, que había trabajado por cuenta ajena, se había independizado, debía 7 millones de pesetas del camión,
tuvo una avería también con los cambios, otros 700.000 pesetas más de avería del cambio y demás. Entonces, debían saber en Murcia, en los Cánovas, que tenía apuros económicos, y hay muchas veces pues te convencen, mira, haces un porte, al final y al cabo esto es una tontería, la heroína no hace daño a nadie, entonces el porte y te arreglas las deudas. Es lo que se piensa, ¿no? Y entonces, muy bien, va con el camión para allá, pero a veces, ¿qué ocurre? Que uno luego con el camión, camino de Burgos, si en vez de tirar luego para Bilbao por la Nacional 1, tira hacia Francia, pues es el rey del mambo, con la carga que lleva. Entonces, ¿qué hacen? Buscan una garantía. ¿Cuál puede ser la garantía? Pues que subiendo en alguna de las paradas le dijeron, el niño viene con nosotros y tú detrás. Y cuando llegues a Bilbao y descargues la mercancía y luego no des lo que tienes escondido, te devolvemos el niño. Pero bajando de pronto ven un control de la Guardia Civil. Y van un poco con miedo, pasan el control y dicen, ¡uy! ¿Y qué hacen? Aprietan el acelerador a toda velocidad, por lo que pueda pasar. Por si se acuerdan de nosotros o por el camión. Claro, el padre que ve que en la lejanía del horizonte va desapareciendo el coche y desaparece, empieza a apretar 100, 110, 120, vuelca. Entonces, ¿qué pasa? Que luego los narcotraficantes se encuentran con un niño que es un testigo incómodo, que no saben qué hacer, que va a empezar a llorar, a gritar, y posiblemente, pues lo que piensa todo el mundo, se tuvieron que deshacer de él, pues eso, a prisa y corriendo. La familia incluso pues estuvo buscando por las cunetas a un lado, al otro y tal, pero es muy difícil encontrar eso. Ya ha pasado, pues eso, ya digo, casi 38 años desde que ocurrió esto. En junio, ya dio en puerta del año 1986 y ya no se ha sabido nada. Quiero decir que ya digo, fueron 2 desapariciones, una a finales de junio del 86 y la otra a principios de abril del 87, y han sido los 2 casos más extremos, más inquietantes y más desconcertantes para Europol de toda Europa, Luego podríamos hablar de muchos más, de Jeremy Vargas, de un montón de casos, y en fin, que en España lamentablemente no se les ha prestado atención debida, y yo cuando he hablado con familiares, sobre todo en estos 2 casos, Somos Sierra y de Málaga, me han dicho, se han quejado un poco de las autoridades de que han estado un poco desatendidos. Para empezar ya, por ejemplo, en el niño Pintor de Málaga, cuando no llegaba a casa esa noche, se ha ido a la academia, llega el padre, bueno, David no, ha ido a la academia, más está muy ilusionado porque había, como iba a ser Semana Santa, había inaugurado una exposición que era Recorriendo la Semana Santa. Y él había hecho una copia del Cristo de Mena, del Cristo crucificado de Mena. Y como era un niño pequeño de 13 años, le iban a hacer una entrevista, creo que para Radio Popular. Iba el tío todo emocionado, una entrevista y demás, y no había vuelto. Fue el padre corriendo a la academia. No, pues aquí no ha llegado. A la exposición, estará en la exposición, no ha llegado, nadie lo había visto. Fueron a la comisaría y dijeron, como era entonces, que en 24 horas no se podía presentar, o sea, no se podía coger la denuncia. Pero usted, que es un niño pequeño, que tiene que estar en la calle, que pues no, en 24 horas no se hacía nada. Eso ya se ha modificado. Pero en 24 horas cruciales. ¿Qué ha podido pasar? En fin, yo me sospecho algún tema de pedrastia. Porque, en fin, allá donde estaba la academia, también había una peña, la peña del Cenachero y demás, en fin, había algún tema gay, y a lo mejor le conocían, le esperaban por allá. David, ¿qué? ¿Vas para la academia? Nosotros vamos para la peña, ¿te llevamos? El chico se monta de buena fe, claro, los policías que están por allá no ven nada normal, ¿o no? Luego a un abuso sexual y luego, pues, forma de no dejar testigos, matarlo. En fin, una historia muy triste, pero ya digo, que, en fin, que habría que dedicarse más dinero para la investigación de estos casos, ¿no? Y para la investigación policial en general, porque muchas veces faltan medios a los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado. Medios que luego, en cambio, sí se gastan para otras tonterías, como estamos viendo desde hace un tiempo, ¿no? Que a ciertos ministerios, en ciertas cosas, no voy a decir que se derroche, pero hay mucha alegría con el dinero y los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado, lo estamos viendo que ha pasado en Barbate, la Guardia Civil que está luchando con falta de medios contra narcotraficantes y demás. Hay que prestarnos en más medios técnicos y humanos tanto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como a la justicia, para que los procesos vayan con más celeridad y demás. Una cosa, Juan, porque en el caso de niño hay muchas hipótesis. También se habla de la hipótesis de los órganos, que se secuestró para vender los órganos. Hay este pequeño indicio, pero no se ha llegado a llegar a ningún sitio, que creo que ya con el tiempo que ha pasado nunca más se va a saber de él, ¿no? Vamos a hablar de una cosa ahora actual. El incendio de Valencia me recuerda mucho al incendio, que supongo que tú en el caso lo tocaste, del Corona de Aragón. Sí.
No sé si tiene alguna similitud. Pues no lo sé, que en estas cosas, en el de Corona de Aragón se mintió tanto, ¿no? Primero diciendo, claro, aquello que había sido una sartén, lo de siempre, ¿no? O sea, una excusa, y luego se demostró, vamos, pues que había sido un atentado terrorista, y además así lo ratificó el Supremo para que el Estado indemnizara a las víctimas. Porque claro, el Estado, pues claro, era una época también cuando la Unión de Centro Democrático y demás de la transición, que se intentaba disimular todos los temas de ETA y demás, ¿no? A los militares casi se les sacaba por la puerta de atrás, se les enterraba casi, digo, a las víctimas, ¿no? Digo, militares, guardias civiles, o en fin, quienes cayeran bajo el fuego asesino de la banda terrorista, pues se les, casi a hurtadillas, ¿no? Se les enterraba y no querían que se supiera esto. Y entonces se mintió descaradamente con el tema del Coronado de Aragón y luego se demostró que efectivamente, ¿no? Que el fuego se había producido por tres zonas, por tres partes diferentes y demás, pero ha costado muchos años que se supiera esto, ¿no? Igual con el famoso avión también que se estrelló yendo para Bilbao, iban Gregorio López Bravo y otra gente ahí dentro, y también siempre no, que había chocado con un cable y tal, un piloto experto que se conoce en el trayecto, que lo han hecho 1000 veces, pero claro, tiene que pasar mucho tiempo pues para que se conozca la verdad, porque estas cosas se tapan, porque detrás, ya digo, siempre hay intereses de todo tipo, ¿no? Políticos, económicos, en fin. Estos temas de incendios de hoteles y demás, quién sabe, como cuando ardió el edificio Windsor, también en Madrid y demás, ¿no? No, sí, pero en fin, aquellas famosas sombras y demás, pero todo ni es como parece, ni parece como es, o sea que, y el tiempo ya digo que generalmente corre a la contra, ¿no? Porque van desapareciendo los testigos, en fin, tiene que darse alguna casualidad, alguien que casi en artículo mortis quiera contar la verdad y demás, si no, en fin, hemos visto incluso a nivel mundial muertes como la de Kennedy y demás, que mil teorías y demás, pero no se conoce en realidad lo que pasó, porque no interesa que se conozca a determinados medios del poder. El Corona de Aragón, recordemos que aquel día no se murieron 82 personas, si no me falla la memoria, sí. Y estaba la mujer del jefe de Franco, la mujer de Francisco Franco. Quizá por eso fuera el motivo que se quiso tapar, porque claro, se consideró un fallo del régimen, no lo sé, ¿eh? Claro, porque juraban bandera a un nieto. En la Academia General Militar de Zaragoza juraba bandera a un nieto, como, o sea, que, vamos, y entonces estaba la familia de Franco, en fin, también estaba Valdano, el famoso futbolista y entonces entrenador, en fin, pero estaba la familia y claro, podía ser contra ellos, ¿no? Y el régimen, claro, quería tapar todas estas cosas, o sea, estaban a disimular, ¿no? A hacer pasar por accidentes lo que eran atentados. Y es que, curiosamente, ETA mató más gente en democracia que durante la dictadura. O sea, aunque parece lo contrario, dice, no, eso con la dictadura, con la transición cambió, no, hubo más muertos después. Y el régimen, todas estas cosas las quería tapar, ¿no? Y en fin, y además seguía existiendo. Yo hace poco publicó mi último libro, se llama Prensa con Mordaza, va un poco de, pues yo toco temas de crónica negra, pero también toco de periodismo. Pues yo he sido director de periódico de información general, ¿no? Y entonces había una mordaza, se ha pasado de la censura franquista, pues a un dirigismo informativo que viene a ser parecido, porque el periodista entonces entra en la autocensura. Y a veces casi es peor, ¿no? Porque la censura franquista decía, bueno, pues voy a poner esto. Si me cortan más, menos, para ver lo que pasa. Pero autocensura te cortas de más, ¿no? Y entonces, en fin, es diferente, ¿no? Pero los tiempos en cuanto a información y más no han cambiado, se sigue engañando bastante. Y la crónica negra, incluso, yo podría decir que ahora hay casi menos libertad que en la dictadura. La dictadura estaba muy condicionada. Porque el semanario El Caso salió que solamente podía dar 2 sucesos sangrientos a la semana. Y era tal el éxito de ventas que se lo redujeron a 1. Pero a ese 1 le podían sacar 15 páginas si querían. Además usaban una fórmula. Se había habido un suceso en Barcelona, otro en Galicia, otro en Andalucía, ¿qué hacían? Según la región que fuera, mandaban una edición diferente. Así los catalanes podían ver el crimen que había ocurrido allá, los andaluces veían el de Sevilla, los gallegos el de Pontevedra, en fin, que sigue. Pero podías dar toda la información que quisiera. Esas portadas del caso, con fotografías de las víctimas, de los asesinos y tal. Entonces ahora es inviable. Con la ley de protección de datos, con la ley Mordaza, con un montón de medidas restrictivas. Ya han desaparecido, en los periódicos ya no hay páginas de sucesos como antes. Ahora va en Sociedad y, vamos, y en las televisiones y tal están desapareciendo. Yo colaboro en varios programas de sucesos que van desapareciendo porque al poder no le interesa, porque se está volviendo un poco al principio que había en tiempo de Franco, que decía el entonces ministro Gabriel Arias Salgado. Si nada malo se publica, pues nada malo ocurre. Esta es una imagen de qué tranquilidad hay. Y ahora pasa lo mismo. Esté quien esté en la Moncloa, no interesa que se den muchos sucesos, que se den asesinatos, secuestros, atracos, violaciones y demás,
porque eso crea malestar, incertidumbre, desconfianza en la población y repercute negativamente a la hora de depositar la papeleta cuando llegan las elecciones. Entonces, mejor, cuanto menos se dé, esos amarillismo no interesa y prefieren dejar a la población desprotegida que informar. Digo desprotegida porque conocer el crimen es la mejor forma de combatirla. Y es interesante que la gente esté concienciada y sepa si un asesino ha salido en libertad o lo que sea por la ley Parot y es vecino tuyo o no, porque puede volver a reincidir. Si no estás informado, ¿qué pasó con la ley Parot? Que fue tanto en Zapatero tuvo interés en que saliera adelante, pues que a las semanas o a los meses volvieron gente otra vez detenida por violaciones o incluso con las manos manchadas de sangre. En fin, y es que hay que proteger a la población, pero tenemos una legislación muy lasa que parece proteger más al delincuente que a las víctimas. ¿Puede ser que nos hayan lavado la conciencia, Juan? Porque antes teníamos programas, por ejemplo, como La Clave, teníamos programas como el de Fernández del Oso, teníamos grandes comunicadores también como Félix Rodríguez de la Fuente, y todo esto en televisión se ha perdido. Entonces parece que el mundo de sucesos, de comunicación, de explicar lo oculto, tal como es, se haya degradado y se haya convertido todo en un espectáculo. ¿Puede ser esa la causa? Se ha vuelto un poco lo que decía Julio César, panem et circenses, ¿no? Pan y circo para la gente, y entonces, aparte del fútbol, que no hace falta alimentarlo mucho, pero que ya está siendo exagerado, pero luego está pues todo el tema de la crónica rosa, ¿no? Que se ha fomentado cantidad y todo, porque uno va a los kioscos ahora y está inundado de publicaciones de crónica rosa, pero publicaciones serias no queda ni una. Antes había publicaciones, vamos, pues yo qué sé, Tiempo, Época, Tribuna, incluso Interview, que también llevaba reportajes serios, perfecto. Y luego había otras publicaciones, Cambio 16, la Estafeta Literaria, Gaceta de Prensa, Triunfo y tal. Ha desaparecido absolutamente todo. Pero en cambio las de Crónica Rosa no. Y va a una televisión y es lo mismo. O sea, y quitan Sálvame, pero ponen otro programa parecido y demás. Entonces un poco, tener a la gente un poco, pues eso, obnubilada con estas cosas, y no se habla de crónica negra, y no se habla de ciertos misterios, y no se habla de esas cosas. Eso va quedando muy apartado. La prueba que de misterio en televisión, pues prácticamente, aparte del programa de Iker Jiménez de Cuarto Milenio, no hay prácticamente nada, ¿no? Es decir, que y de Crónica Negra, pues tampoco. Ya he estado en varios programas y tal, ya han ido desapareciendo lamentablemente. Es decir, que, en fin, parece que no es, la Crónica Negra no es políticamente correcta, como si dijéramos. O sea, al poder no le interesa. Insisto, esté quien esté en la Moncloa, ¿eh? En ese aspecto son todos iguales. O sea, que en ese aspecto vamos... Iguales nos vamos de mal en peor. Quiero decir que cada uno quiere enmendar al anterior y quiere encargarse eso, en fin, quiere hacer y dar una imagen de que el país marcha muy bien y claro, ya, vuelvo a decir que crímenes y todos estos delitos similares no interesa que se hagan públicos, con lo cual es muy difícil a veces que se haga la luz, porque antes había programas, incluso con Franco, pues a Fraga Iribarne se le ocurrió la idea de que por qué no se hacía un programa en televisión y fue Investigación en Marcha. Esa idea la cogió de un programa de la televisión alemana. Y dijeron, ¿por qué en España no se hace? Porque puede haber mucho, además televisión española, como era la única, la veían millones y millones, puede haber testigos de crímenes sin resolver, gente que ha visto a niños desaparecidos y demás, y se le encargó a un cofundador del caso, Eugenio Rubio, en Cataluña, que era el delegado del caso en Cataluña, que saliera con este programa. Y es que el primer año pues ayudó a resolver pero 70 y tantos casos, o sea, con aportaciones muy importantes y demás, o sea que pesas en tiempo de dictadura, pero vieron que aquello podía contribuir a la sociedad, ¿no? O sea, en fin, en cambio aquí luego estas cosas ya no, quiero decir que se han hecho algunas cosas de programas, pero que no han tenido una duración, que no han seguido. Porque desde el poder no se apoya mucho, luego tampoco los gabinetes de prensa. En tiempo del caso, por ejemplo, a veces me preguntan, ¿y qué tal la policía, la Guardia Civil? Digo, daban mucha información, muchas fotos que se publicaban eran de la policía, de la Guardia Civil. Y había un principio entre los periodistas y las fuerzas de orden y cuerpos de seguridad de Estado, que era yo te rasco la espalda y tú me rascas la espalda. O sea, había una colaboración. Una colaboración mutua. Y también incluso la Guardia Civil a veces venía al caso a buscar información, a buscar fotos y demás. ¿Por qué? Porque la Guardia Civil, los archivos, datos y demás, los tenía por áreas geográficas de España. Entonces llegaba igual un delincuente de Galicia, pero estaba en Madrid, la Guardia Civil de Madrid no podía acceder, entonces iban al caso donde había más de 1 millón de fotografías, estaban de toda España. Y se les daban todas las facilidades, los policías iban como por su casa. Todas las semanas había una comida de fraternidad de los periodistas allá, iban comisarios, inspectores, jefes y demás a comer allá, o sea, un ambiente de camaradería, todos colaboraban. Eso ahora es imposible. Ahora va uno a los gabinetes de comunicación
de la Guardia Civil o de la policía y tal, le dan largas a uno, manden un fax, no sé qué, o sea, no quieren facilitar información, ¿no? No por ellos, no me refiero a ellos, sino porque eso es una pirámide y arriba está el poder político. Porque claro, los directores generales no son profesionales, ni en la Guardia Civil es un general, ni en la policía es un comisario, son todos políticos que los han puesto arriba, que están para servir pues a la Moncloa, al señor que los ha puesto. Entonces eso es como una pirámide, claro, y entonces ahora pues, recabar información para muchas cosas es francamente difícil, ¿no? Porque no quieren colaborar en esto. Yo siempre he dicho que el caso era un servicio público a la ciudadanía que te informaba desde el crimen más brutal al crimen de barrio, ¿no? Todos recordamos, por ejemplo, esa portada que tienes detrás, la de la mano, pero no esa, la que salía la mano cortada, que se veía la mano cortada en la foto, todas las recordamos. ¿Cómo acabó ese caso de la mano? Estoy apuntando ahí arriba, que se ve escrito, el misterio de la mano cortada. Podría haber puesto otra foto. Pues esto fue la censura, porque a veces pasaba que la censura, esto como una pirámide, bueno, que el censor está arriba, el jefe del Estado, pero conforme se baja, cada uno es más duro, más censor que el anterior, y cuando se llega abajo, lo triplica. Con razón, una vez Franco, hablando de un tema de estos, con otro político le decía, es que los censores son bobos, le decía, son bobos. Es más, la prueba era que a él, al jefe del Estado, le censuraron un artículo. Franco escribía colaboraciones que firmaba como Macaulay, Hackenburg o Hispanicus, según el tema que tocara. Y hizo uno de política internacional sobre Inglaterra y elogiaba algo de los laboristas, firmado con Macaulay, y los publicaba en Arriba, que era el órgano central de la prensa del movimiento. Y cuando lo vio el censor, ¿cómo? Elogiando aquí a los laboristas que son de izquierda, le cortó 3 párrafos con el rotulador sin saber que era Franco. O sea, para que vean con esta gente, ¿no? Y entonces digo, en este caso, la rotativa un domingo por la mañana estaba empezando a imprimir, quieto, cuando vio la foto con la lechera. ¿Esto qué es? Y tal y cual. Esto va contra la moral, no sé. Pues, a parar. Esto no puede salir así. Entonces el director dice, que era el fundador, Eugenio Suárez, dice, ¿qué hago yo? Porque ahora hacer otra plancha, pues bueno, costaba mucho tiempo, pues entonces empleaban una infusión química con zinc y demás. Bueno, se le ocurrió, pues voy a poner el caso de la mano... No, caso se repite. El misterio de la mano cortada, que es el que está allá arriba. Y entonces, cuando esto salió a la calle, la gente ve eso, esto, una cosa así, a mano, y la gente a comprarlo corriendo. Y además el censor no había conseguido nada porque en cuanto abrías, dentro de la tercera página venía la foto otra vez. O sea, no has conseguido nada. Bueno, ahí pone arriba, más, segunda edición. Hubo que tirar una segunda edición. Ya no había papel para más. La gente iba ahí en la Cuesta San Vicente, a la imprenta de la revista Semana, a coger los ejemplares deteriorados de cuando las máquinas chanda siempre se rompen. Es más, fue la única vez que en la prensa española ha habido reventa de ejemplares. Un avispado kiosquero del barrio de Tetuán cogió la furgoneta, se vino por la Gran Vía y tal, kiosco por kiosco iba comprando todos, que valían a 2 pesetas. Se volvió a Tetuán y los vendía a 5 pesetas. O sea, aquello fue un impacto. Pero claro, al régimen incluso hubo presiones luego, en el caso, para que no se hiciera mucho eco de esto. Porque la protagonista, Margarita Ruiz de Leori, marquesa de Villasante y baronesa de Alcalí, era una persona muy importante del mundo cultural. Premio Nacional de Bellas Artes, concertista, una gran pintora, muy relacionada con el poder. Dicen que era, salvo esposa de Franco, la única mujer que tuteaba al caudillo. Entonces, salió esto. ¿Esta mujer quién es? ¿Por qué ha cortado esto? Y esta mujer había sido, pues, la Mata Hari española, una gran espía. Esta mujer, que era de alta cuna y tal, estando en Valencia, tuvo mucha relación con Primo de Rivera, futuro dictador de España, mucha relación, incluso dicen que íntima, ¿no? Y cuando la guerra de Marruecos, pues el Primo de Rivera le dijo que se acercara ya al Rif, a Marruecos, porque ella le había comentado que una vez estando en Granada, Abdelkrim, que fue el líder de la revolución rifeña, le había mirado con buenos ojos, sí, había intentado coquetear. Dijo, oye, vete para allá y vas a ir como periodista, que es siempre la excusa que se emplea, vas a ir como enviada especial de la correspondencia de España. Y vas a verle. Y fue a verle, bueno, que se lió con él y tal, porque ya tenía mucho gancho, y eso hizo que salvara a Franco de dos casos muy graves. Una vez le avisó, porque se enteró ella, de que iban en un barranco, iban a una emboscada a los legionarios de Franco. Y en otra ocasión, en un tiroteo que hubo cerca de Ceuta, Franco recibió un balazo en el bajo vientre y ella, que había estudiado enfermería y medicina y demás, le hizo un torniquete y eso permitió que lo pudieran llevar a tiempo. En fin, total que Franco la nombró capitán honoraria del ejército español. Por eso cuando dicen los socialistas que metieron a la mujer en el ejército, eso no es cierto. Fue Franco que metió a esta señora, a la marquesa de Villasante y tal, ¿no? Pero ahí había quedado todo. Y luego ella estaba haciendo una labor de espía muy interesante para España.
Luego, como tal, también participó así en la Guerra Civil y en la Guerra Mundial. Pero todo eso estaba tapado, lo de que había sido la Mata Hari española. Y a raíz de esto, claro, se empezó a investigar de cómo una marquesa, una señora millonaria y tal, había cortado la mano y algunas partes más del cuerpo de su hija. Esto ya tuvo un eco impresionante y lo que había pasado que esta mujer, que estaba casada con 4 hijos, pero bueno, una vez que se dedicó a viajar mucho por el mundo, tuvo amistad con presidentes de Estados Unidos, de México, de muchos sitios, y luego le avisaron de pronto que su hija, que vivía en Albacete, pues que había contraído una enfermedad muy grave. Y vino como loca rápidamente, la cogió en Valencia, se la trajo a Madrid con los mejores especialistas, pero no tenía salvación. Y ella arrepentida, día y noche estaba con la niña, y cuando murió le cortó algo para guardarlo como reliquia, porque ella, el tiempo que estuvo en Marruecos, tuvo contactos con algunas, en fin, con gente de allá, de sanadores, gente que cree en este tema de las reliquias, en el poder de después de muertos, en el más allá, con ocultistas. En fin, ella era un poco creyente en eso y lo hizo con ese fin, pero sin más. Ya digo, mucho eco. Esto luego se quedó prácticamente en nada porque el abogado razonó de que las iglesias católicas están llenas de reliquias. De que Franco tenía en su dormitorio el brazo incorrupto de Santa Teresa de Jesús, incluso viajaba con él. Entonces dice, como ella ha pensado que su hija es una santa, porque debe ser una chica muy buena, que hacía mucha caridad, obras de misericordia y tal, pues la quiero tener como reliquia. Y ahí quedó el caso este, pero claro, fue de un impacto impresionante, porque ya digo, ahí se disparó, ese ejemplar ya se vendieron 200.000 ejemplares. Y estamos hablando, solamente llevaba 2 años el caso, en el mercado, porque el caso salió el 11 de mayo del 52 y esto era el 54, y claro, ya por eso el ministro dijo, no, de 2 crímenes a la semana, no, ya solamente 1. Y este no era ni crimen, porque ahí no hubo nada, pero en fin, fue un caso muy impactante, aunque luego para la historia ha quedado este aquí enfrente, esto que se ve aquí enfrente, que se ve ahí a Jarabo, con las 4 asesinos, con las 4 víctimas que cometió en el cuádruple asesinato, ¿no? Que con ese periódico, una mañana de domingo, se vendieron en España 480.000 ejemplares. En una mañana de domingo, récord de la prensa. Y porque no había papel para más. Porque después de la Guerra Civil, las fábricas de papel no daban abasto suficiente a la necesidad de los periódicos. Entonces, yo que fui director de periódicos, teníamos que trabajar con cupos, o sea, ajustar mucho el papel, ¿no? Y no había papel para más. Pese a eso, 480.000 ejemplares. Bueno, hasta entonces, el periódico más vendido, como no, había sido Marca, lógicamente. Y tenía el récord en 225.000 ejemplares del año 1950, cuando España en los Mundiales de Brasil eliminó a Inglaterra. A Matías Prats, retransmitiendo el partido, habló de la pérfida Albión y tal, el gol de Zarra y demás. El caso, 480.000 ejemplares. Quiero decir que, en fin, la historia del caso pues fue impactante porque después de la Guerra Civil no había información de muchas cosas. Y el caso pues daba información de crónica negra, daba información de ufología, de misterios, de ocultismo, que no era sección de tribunales. Y luego otra cosa, colaboraba mucho con la sociedad. Tenía un consultorio para asesorar a la gente. Era una época de mucha emigración del ámbito rural al urbano. Y había, entonces en Atocha ya estaban ahí los estafadores, esperando a la gente para engañarle con falsas ofertas de trabajo, falsas viviendas, a chicas para engañarlas por la prostitución y tal. Y el caso era un consultorio donde contestaba todas las preguntas, ¿no? Hacía todo, ayudaba. Incluso la famosa reportera del caso, Margarita Ruiz de Liori, iba con los emigrantes españoles a Alemania para acompañarles y demás. ¿Qué pasaba luego? Que cuando ocurría algún suceso, algún crimen importante, decían, no, primero vamos a avisar al caso antes que a la policía, porque si no los pobres no les van a dejar luego hacer fotos. Y por eso, volviendo al tema de antes, de los marqueses de Urquijo, el caso llegó casi 1 hora antes a Somosaguas que la policía, porque aquel domingo por la mañana, viernes, era un viernes, ¿no? 1 de agosto de 1980, aquel viernes por la mañana, porque el caso siempre se tiraba en domingo, pero ya en la última época, cuando ya los Urquijo y tal, se tiraba en viernes. Entonces, era viernes, avisaron a las 9:15, porque aunque estábamos en democracia, no había censura. Por eso siempre, por si acaso, pues llamaban de la imprenta, no va a ser que pasara como con la mano cortada. Había un redactor de guardia, suena el timbre y dice, mire, acudan a Somosaguas, han matado a los marqueses de Urquijo. Bueno, hablaron con el director, con el fotógrafo, venga, a toda velocidad. Y desde el centro de Madrid llegaron a Somosaguas, que está a un montón de kilómetros, casi 1 hora antes que la policía, porque les habían avisado. Y luego pasó también otros crímenes. Por eso el caso muchas veces conseguía fotos y demás, porque podía disparar tranquilamente
Y para cuando llegaba la policía ya se habían escondido los carretes por ahí, hablar con testigos y tal, antes de que llegara la policía a la Guardia Civil. Pero era porque la labor social que hacía el caso y que la gente le correspondía porque lo veía como algo nuestro. Eso te iba a decir, el caso era algo nuestro, porque por ejemplo yo me acuerdo, hablo por experiencia propia, mis abuelos, ¿no? Me decían, no puede faltar nunca en una casa el TP, el Marca y el Caso. Eso es. Eran las 3 grandes revistas que estaban, y a veces el Interview, también una revista, Sí, aparte de desnudos, traía mucha información. Sí, traía artículos de fondo. Yo, por ejemplo, lo de los niños robados y todo aquello, Sí. famoso. Pero hay otra cosa también que hacía, como el Caso, como hacía la radio, pero en tema misterio. En la radio teníamos a Elena Francis y en el Caso teníamos el consultorio que te hablaba de todas las desapariciones, todo el tema de ocultismo y todo esto, ¿no? Eran periódicos que en todas las casas de España se encontraban, siempre. Pero bueno, aparte de eso, por el Caso han pasado miles de cosas. Una de las más escabrosas, supongo que pasó, no sé si llegaste tú a tocar, fue el del camping Los Alfaques, aquí en Tarragona. No, fui a verlo, pero no lo investigué porque yo entonces era director de un periódico y pasé, en fin, lo vi un poco por curiosidad, pero no llegué a sacarlo. Yo entonces no trabajaba en el caso. Porque hubo una época yo que estuve en periódicos, dirigiendo periódicos de provincias, y me acerqué. Alguna vez, a raíz de eso estaba yo de viaje y nos acercamos, lo vi, pero no llegué a investigarlo, ¿no? Pero bueno, yo vi las imágenes, aquello era durísimo, o sea, no sé. Sí, ya era muy difícil. Gente que había ido y decía que era un imaginario de guerra, ¿no? Que parecía un... Efectivamente, sí, una imagen totalmente de guerra era, sí. Yo verlo vi, pero vamos, no, en aquel momento no trabajaba en el caso. Estaba en provincias, aunque yo también, digo, en periódico de provincia, yo también trabajé mucho en sucesos, porque era curioso. En España el suceso en los periódicos estaba mal visto. O sea, había una época que el suceso se daba al crimen como si fuera un accidente de tráfico, como diciendo, ayer a las 8:45 de la tarde se produjo un homicidio en tal sitio, punto. O sea, igual que un choque de coches, ¿no? Y yo no, yo veía que esto tenía gancho, y entonces en los periódicos que estuve, yo empecé a sacarle tajada, o sea, me acuerdo, o sea, y claro, pero es que la gente miraba raro, ¿no? Yo me acuerdo, yo estaba dirigiendo un periódico en Murcia y lo mismo, pues me llama el corresponsal de Cartagena que habían asesinado a una prostituta en el Molinete, que es el barrio chino de allá. Dije, venga, sí que mando unas líneas. ¿Cómo que unas líneas? Una página entera. Tío, una página. O voy yo y si no la escribo yo. Vale. Y claro, al día siguiente la gente me miraba y el administrador encantado. Además era asturiano, los asturianos hablan con él y me decía, eso, putes, todos los días putes. Que tuvo que tirar una segunda edición, ¿comprendes? O sea que había una especie de... La gente te miraba mal, pero luego lo leía. Y en otros sitios que trabajaba, en Burgos, en Bilbao, en otros sitios, yo hacía eso y la gente me miraba, pero coño, pero luego, digo, bueno, si se ha agotado el periódico o ha habido que tirar una segunda edición es porque la gente lee. Pero es que no lo querían reconocer. Es como pasa ahora con la Crónica Rosa, que la mayoría sigue esos programitas, pero todo el mundo dice que ve los documentales de la voz, de la 2. Sí. Pero luego uno mira las audiencias y no corresponden a eso, ¿no? Y eso, entonces se nega bastante. Yo siempre he querido meter sucesos en todos los sitios que vas, porque cuando tienes un periódico, lo que interesa es tener lectores y subir las ventas, porque las ventas proporcionan más publicidad y el periódico vive de la publicidad, ¿no? Y entonces yo siempre he metido en todos los sitios bastante crímenes, sobre todo tocando el lado humano, ¿no? De las víctimas, de los asesinos, saber por qué han cometido el crimen y echándole un poco de literatura, ¿no? O sea, no hacerlo simplemente como una reseña policial, sino, en fin, yo es un tema que he tocado siempre mucho, y por eso ya he terminado mis días, pues he dedicado solamente casi a la crónica negra, ¿no? Pero en su tiempo también estuve dedicado a la política, que es por el estilo, porque son también parecidos delincuentes, ¿no? Pero con la suerte de que ellos se amnistían y demás, y los criminales tienen que ir para adentro, ¿no? Pero en fin, que todo es peleagudo al respecto. ¿Qué caso más impactante te ha llegado dentro del corazón que todavía sigues investigando? A veces, la primera vez que topé con la censura. Yo tenía 21 años, yo empecé en Diario de Navarra, empecé muy joven, con 18 años, y llevaba 3 años allá cuando un día llama un corresponsal de un pueblecito, de la falda de los Pirineos, Ituren, y me dice que se ha muerto la rica del pueblo, la van a enterrar en el panteón, y que han encontrado en el pasillo, que separa las filas de nichos, 2 muertos, y digo, claro, malo sería que estuvieran vivos, ¿no? No, pero pasaba que estos 2 muertos, que estaban en medio del pasillo, desnudos, estaban con sendos balazos en la cabeza. O sea, los habían asesinado. Bueno, esto ya es diferente. Y me fui para allá y demás, y era eso, que una persona, vamos, de bastante dinero, familia de constructores, vivía en Madrid, se había muerto la señora, la cabeza, la viuda, la madre. Y entonces dijo, no, que quería que la enterraran en su pueblo de origen, que es un pueblo muy pequeñito,
y era el único panteón que había. Entonces corrieron la piedra y al correr la piedra para entrar para allá se encuentran 2 cadáveres desnudos atados con cuerdas en mitad. ¿Qué pasa esto? Bueno, yo fui por allá, pero ya indagué y el monaguillo me dice que había visto que había un zapato de tacón de mujer allá. Pero claro, enseguida se empezaron a echar balones fuera. Era una época que había mucha emigración clandestina de Portugal a Francia. Había taxistas piratas y no piratas que les cogían en la frontera y les dejaban en Francia. Pero en ocasiones se alertaban que estaba la Guardia Civil o lo que sea, paraban y decían, no, ya estamos en Francia. Ya habían cobrado el taxista y se volvía. Y claro, estos los pillaban, pues estaban en territorio español. Pero claro, en ese sitio, en esa zona, en otoño casi invierno, lloviendo y demás, ninguna mujer va con zapatos de tacón por allá. O sea, estaba claro que esos no eran fugitivos de esto, ¿no? Pero estaban echando balones fuera. Otros decían, no, estos eran unos muertos que tendrían que enterrarlos en otro sitio. Decían, el enterrado aquí no se han muerto en un montón de kilómetros a la redonda, hace 20 años que no se muere nadie. O sea, a todo esto ya el sacerdote, el párroco, dice que hay que darles cristiana sepultura. Aunque no se sabe quiénes son, habrá que enterrarlos. Y una orden de la policía, los cadáveres hay que llevarlos a Pamplona, a la capital. ¿Pero cómo? ¿Para enterrarlos? No. Al estudio anatómico forense hay que estudiarlos, interviene el juez. Bueno, pero es que luego ya aparece la Guardia Civil. Ya no dejan entrar a fotógrafos, no dejan entrar a nadie. Y entonces yo, indagando un poco, hace unos meses, 10 meses así, que había desaparecido en París Ben Barka. Mehdi Ben Barka era el líder de la oposición marroquí. Cuando España le dio la independencia a Marruecos, el primer presidente del Parlamento fue Ben Barka, con Mohamed V. Pero luego cuando llegó el sátrapa al poder, su hijo, Hassan II, pues chocó con este. Y además fue condenado a pena de muerte, tuvo que huir, sufrió un atentado y estaba en París. Y entonces, estando en París, lo citaron para una película que iban a hacer sobre el tercer mundo, porque además este hombre era un líder importante, era el presidente de la Tricontinental, que unía a los países del tercer mundo, y iba a presidir en La Habana la primera conferencia de la Tricontinental. Era un hombre que a mucha gente no le interesaba. Y entonces, cuando iba a una cena en una brasserie con un estudiante que le acompañaba, iban a ver a un director para una película que se iba a llamar Basta, sobre el tercer mundo, pararon coches de la policía francesa, policías, lo detuvieron y hasta ahora. Entonces, al parecer, luego se supo que lo llevaron a un chalet donde estaba Oufkir, el ministro del Interior de Marruecos, el director general de la seguridad de Marruecos, que lo interrogaron, le sacaron la información y luego había que deshacerse del cadáver. Y la sospecha era que lo habían dejado en territorio español. Claro, en un pueblecito, lo meten en un panteón de una familia que vive en Madrid, que hace 1000 años que no van a volver por aquí. Qué casualidad que se muere la señora y tiene esa cabezonada. Y claro, bueno, entonces yo en Día Navarra apunto a lo de Ben Barka. Bueno, esa noche salía yo a cenar y en ese momento aparecen una pareja de la Guardia Civil del Servicio de Información y me preguntan por el director, les digo que está cenando, a esas horas eran las 10. Preguntan por mí, yo le digo, pues ha ido también a cenar. Dice como que no era yo, porque yo no conocía las intenciones de ellos. Me dicen, dígale al director que hay una orden expresa del jefe del Estado para que no se publique ni una línea de este tema. Entonces, en tiempo de la censura, a nosotros las órdenes nos las daba Información y Turismo. Nos daba, en fin. Entonces, allá era Jaime del Burgo, por cierto, abuelo de este Jaime del Burgo que ahora ha salido a colación con el tema de la reina Leticia. Pues su abuelo, carlista reconvertido en falangista, era el que manejaba la información de turismo. Entonces, claro, que la Guardia Civil venga a dar la orden. Yo con cara ingenua le dije, bueno, traerán alguna orden. No, textual dijeron, ni orden ni leches, una orden personal del jefe del Estado. Y ya está. Digo, justo, y ya está, ya no volvimos a hablar. Y es un tema que lo seguí investigando, pero sin poder nunca decir nada de ese tema. Y ya no lo saqué un poco a colación hasta que en 2009, o sea, hace ahora, pues eso, ya 3 lustros, pues lo saqué en cuarto milenio. Impactó bastante y demás, pero es un tema que ha estado tapado, que yo lo he seguido, pero que era un tema que afectaba a mucha gente, porque claro, estaba Marruecos por medio, estaba Francia, pero también estaba Estados Unidos, estaba Israel, y España no quería complicaciones porque no hacía ni 10 meses que había pasado un caso similar, y es que el líder de la oposición de Marruecos, el general Humberto Delgado, conocido como el general sin miedo, había sido citado para una reunión de opositores al dictador Salazar, en la frontera, ya Portugal, pero pegando a Badajoz. Este fue ya engañado con su secretaria, porque no eran militares que se querían poner Salazar, eran agentes de la PIDE, la Policía Política Portuguesa. Lo mataron, igual que a la secretaria, y los pasaron a territorio español, y los enterraron ahí, pensando que, bueno, esto también se descompondrán los cuerpos. Casualidad que hubo unos tormentones y lluvias, como está viendo ahora en España, ¿no?
algún corrimiento de tierra, unos niños lo descubrieron, se montó el gran lío porque era el general del cadáver de la oposición. Portugal decía que ellos no querían saber nada de eso. No, es un problema de España, tendría problemas con alguno y tal y cual, echando por fuera. No, que no lo pudieron llevar a Portugal hasta la revolución del clavel del 74. Entonces, claro, España, que había tenido este problema simplemente con Marruecos, dice ahora con Francia, perdón, el anterior con Portugal, dice ahora con Francia, con Marruecos, Estados Unidos y Israel, me lo voy a quitar de encima y de esto ni palabra. Y para mí es un caso, pues eso, que lo he investigado, ilusionante y a la par frustrante, porque ya, y ahora sí lo he contado ya a los años, cuando se ha podido, pero claro, ya la gente ya no recuerda aquella historia, la independencia de Marruecos, todas estas historias, en fin. Pero son casos que los ha seguido bastante. ¿Tocaste el tema de Palomares también? No, aunque trabajé, en fin, yo trabajo en Almería y demás, y tengo referencias al respecto, y lo he tocado en algunos de mis libros y demás, pero vamos, ahí también el tema de, en fin, lo toco ya digo, en algún libro mío lo he tocado, ¿no? Pero también cómo se ha engañado, porque es un tema, se ha querido, no sé, eludir un poco, pues eso, no la repercusión, las consecuencias, ¿no? La de gente que ha fallecido por cáncer y que todavía hay complicaciones. Lo que pasa es que desde Estados Unidos se presionó pues para que se guardara silencio y España, buen aliado de Estados Unidos, pues no le interesó hacerse eco, ¿no? De ese choque cuando cayeron ya las bombas, la que no aparecía que cayó en el mar, hasta que Paco, el de la bomba, con su barca fue el que lo vio y dijo que está ahí la bomba, que está ahí. Y en fin, mientras lo que se trató siempre es de tapar, ¿no? Como que no tenía efectos secundarios, pero afectó a la agricultura, que bueno, eso no tiene tanta importancia, ¿no? Pero afectó a mucha gente y demás, pero siempre ha habido interés en... De vez en cuando sale en la prensa y demás, pero son de esos temas, dicen, no, bueno, ahora se echa la culpa a tiempos pasados, y en tiempos pasados esperaban que en el futuro pues se iría diluyendo, ¿no? Pero no se quería contar la verdad. O sea, el eco y las consecuencias nefastas que tuvo aquel accidente. Te lo decía porque hay una asociación allí que todavía investiga el caso. Hay un terreno que está totalmente vallado, sí, y que dice que da radiación, sí, sí, a día de hoy todavía. No, sí, sí. Claro, no se sabe nunca la verdad y creo que nunca se sabrá la verdad. No, nada, porque estos temas, cuando hay estos temas militares, digo, yo lo he investigado para algún libro mío y demás, pero no hay. Igual que yo he tocado temas, pues yo que sé, por ejemplo, pues la finca del doctor, que está en Ciudad Real también, esa finca, que fue un centro de inteligencia de nazis venidos a España ya, y que fue aprovechado, porque claro, a los americanos, a todo el mundo le venía muy bien, no sé, esa sapiencia de esos investigadores nazis, y ahí sigue, ¿no? Y algunas que han preguntado incluso en el Senado y demás, ¿sabes? Pero, ¿qué pasa en ese centro y tal? Y no contestan ni nada, y se sabe que es un centro de los servicios de inteligencia, ¿no? Y si tú mismo vas con el coche y te paras delante, rápidamente te saldrán a decir que circules, ¿no? O sea que, pero son temas que es muy difícil de sacar a la luz pública, ¿no? En Cuarto Milenio hicimos también un reportaje sobre eso y demás, pero y claro, luego nos ha querido comentar de que también al parecer ha habido, yo sé por gente que de esa zona de Miel y demás, que ha habido también gente afectada por el cáncer, ¿no? Porque al haber tanta antena y demás, pues dicen que vamos. Yo tengo una vecina en Madrid que me dice, no, un familiar mío murió de eso, y si se va a la Consejería de Sanidad ahí, de Castilla-La Mancha y demás, hay un montón de expedientes y de gente de toda esa zona afectada por cáncer y demás, o sea, casualmente de esa zona, ¿no? Pero en fin, que decir que es muy difícil siempre, no sé, buscar información y llegar al fondo de estos temas porque, en fin, hay intereses de alto nivel, como se dice. Hablando de intereses, Juan, ¿el caso lo cerraron? No. Bueno, el caso lo empezaron al caso, por un lado, has citado antes Interview. ¿No? Interview ya empezó a hacerle competencia al caso. Primero le empezó a golpe talonario a quitarle gente. Estos llegaban con dinero, en fin. Luego, por otro lado, la sangre da mejor en color. Hay un morbo, el caso funcionaba muy bien por las fotos, pero claro, la sangre da mejor en color. Primero empezó la televisión, ya dar eso, y luego Interview y tal. Entonces, luego el caso también era la nave nodriza de una flotilla de otras publicaciones, porque el fundador del caso, Eugenio Suárez, fue un pionero, igual que creó esta primera revista de sucesos en España después de la Guerra Civil, que era la primera revista de música, que era Discóbolo, dos revistas taurinas, que eran Tendido 13 y El Burladero, la primera revista de coches, Velocidad, era un pionero. Entonces, llevaba una gran... Pero, claro, llegó el grupo Z, Interview, llegaron otros grupos, crearon con más dinero, que querían acabar ya con el grupo del caso, y estas publicaciones empezaron a perder dinero. Entonces, el caso no podía tirar de toda la flotilla esta. Y entonces tuvo que cerrar, y aún estaba vendiendo unos 128.000 ejemplares vendía. Pero luego, por otro lado, lo estaban asando a causas judiciales, lo estaban asando. Y eso también, es más, el caso sacó una publicación de sucesos llamada El Cocodrilo Leopoldo,
que era como la versión española de la francesa Le Canet Enchaîné, el pato encerrado, que ya el número 0 se lo secuestraron. Y claro, empezó pues eso, a meterse con Juan Carlos, con otro, que eso era tabú, ¿no? Y entonces, nada, perdió en poco tiempo, perdió 70 millones, tuvo que cerrar eso, pero ya al caso le seguían muy de cerca. En la última época dimos casos, temas muy punzantes y demás, iban a por él. Entonces ya, luego, si vas apurado, ya los bancos te van cerrando créditos, el poder hace que no te llegue la publicidad, porque el chantaje a los periódicos, ¿cómo se hace? Aparte, digo periódicos en general, aparte de que no te llegue la publicidad institucional, pues presionar a ciertas empresas para que no te den anuncios. Y esa empresa que a lo mejor igual quiere anunciarse, pero tiene obligaciones con un banco y han tocado ese banco y demás, de pronto se ha visto en periódico que le han dicho cambie usted de director y la publicidad de director para que cambie la línea ideológica, ¿no? Y la publicidad empezará a llegar otra vez, y así ha pasado. O sea que, y el caso entonces ya lo fueron ahogando y demás, pero aún cerró con 128.000 ejemplares. En fin. Luego ha habido intentos de sacar otras publicaciones y tal, pero ya no corren, como he dicho, buenos tiempos para la crónica negra. Lamentablemente no hay. Ha habido connatos, pero aquí no. Y es triste porque uno pasa a la vecina Francia, pasa a los Pirineos, y ahí está la revista Detective, que es tan antigua como el caso. Y funciona de maravilla, más sin publicidad. Sin publicidad para ser independiente del todo. Y hay revistas quincenales y mensuales. Aquí no hay nada. Y en Inglaterra, en Alemania y por ahí también hay publicaciones de sucesos. O en Estados Unidos ya hay un diario. National Enquirer. National Enquirer es un diario de sucesos en Estados Unidos. Cruza uno la frontera a México, bueno, y ahí está. Hay 3 diarios de sucesos que venden más que los 5 de información general. Y se baja por Sudamérica igual, que ya no se llama Crónica Roja, Crónica Negra, sino Nota Roja. Nota Roja es el nombre, ¿no? Pero que se venden. Pues en España no hay, ni hay posibilidad de sacarla adelante, porque ya digo, primero, con esa falta de información por parte de los gabinetes de los centros oficiales. Y por otro lado, que no se puedan dar fotos, no se pueden dar nombres. Es que aquí condenan a un asesino y ponen el nombre de pila. Pedro R.G. O sea, no se... Entonces no se puede dar prácticamente nada. Muy curioso. Ha habido casos en España, por ejemplo, de críticas, no solamente al gobierno, sino a la sociedad, pero con otro tipo. En vez de crónica negra, con crónica de humor. Como, por ejemplo, la revista Actual el Jueves, ¿no? Que también ha sido censurada muchas veces. ¿Cómo viviste tú lo que hizo cambiar del Papus al Jueves a través de la bomba? ¿Lo tocaste vosotros también? No, no tocamos eso ya. No era... No lo tocamos. ¿En qué año fue lo del Papus? Ya estoy recordando. 75, 76. No estaba yo en esa época. O sea, recordarlo sí, pero no estaba yo en esa época. Pero me parece que no se llegó a tocar. Porque claro, es que había... El fundador tenía que tener mucho cuidado con el tema político. Era el tema. O sea, de que cuando rozaba la política, es que el caso varias veces lo secuestraron. Te secuestraban, no salías al mercado y te suponen unas pérdidas. Porque había una plantilla que mantener y tal. Y si no vendes, o sea, quiere decir que... Y entonces, una comparación, porque el Jueves también han secuestrado unas portadas. Intentaron secuestrarlo cuando regalaban las bragas de la... Sí, efectivamente. Flores, que regalaron las bragas de las flores de la portada. Y luego la portada del Rey también la quisieron. La portada, esto es lo más parecido que he hecho a trabajar y demás, estas cosas, que se ha marcado, que meterse con la Casa Real, vamos, eso era, vamos, ahora se ha abierto un poco esto, ¿no? Pero antes era, vamos, no había quien pudiera tocar absolutamente nada de eso. O sea, y claro, entonces el caso tenía mucho cuidado porque estaba constantemente en el punto de mira. Y entonces, claro, cuando rozaba la política o lo que sea, tenía que irse directamente a la crónica negra, pero sin salpicar al poder a esas alturas porque te pegaban otro cerrojazo. Juan, para acabar, nos han preguntado una cosa, nos han dicho que te preguntemos una cosa. Encantado. Nos ha dicho, la conoces, Laura Martí, como que la conoces, nos ha dicho que nos hables del cocodrilo. No sé qué se quería referir, pero ahí te lo dejo. Lo he citado hace poco hablando de que hubo una publicación, Cocodrilo Leopoldo. El caso, volviendo al tema de antes de la gran labor social que hacía, una de las cosas que hacía que también ganaba mucha simpatía es que hacía cenas benéficas. Cenas benéficas donde, un poquito caras, no por el menú, sino porque luego se sorteaban, sea 600, lavadoras, televisores y demás. ¿Cómo conseguía ese material el caso? Pues hablaba con empresas que yo te doy publicidad gratuita y tú me pagas con esos... O sea, nos beneficiamos los dos, ¿no? Y yo esto luego lo sorteo en la cena para los asistentes. Y con el dinero que se recaude, todo para obras de beneficencia. O sea, una cosa... Entonces quedaban todos bien. Los que donaban esos, que cogían publicidad a cambio, al caso no le importaba hacer la publicidad,
y luego la gente pagaba un poco cara la cena, pero te podía caer un 600, o un televisor de último modelo y demás, ¿no? Y dice, entonces, una vez Eugenio Suárez, que tenía mucho sentido del humor, el fundador, se le ocurrió poner también en los premios una cría de cocodrilo, de un sario africano, pero una lagartija, allá. Total, que le cae una señora. Y bueno, le da la lagartija, ya tenga su lagartija y tal. ¿Qué hago con esto y tal? El hombre, una mascota y tal. ¿Cómo que una mascota? No, que eso crece y tal. Y la mujer dice, no, mire, llévenselo ustedes a la redacción, que va a ser más feliz con ustedes. ¿Cómo? Sí, llévenselo. Bueno, pues cogen y para la redacción que se van con el animalito, lo cuidan, pero el animalito empezó a crecer, ya se paseaba entre las mesas y demás. Era muy discreto, veía, oía, pero no decía nada, ¿no? Era la mascota de la Crónica Negra. Igual. Pero claro, llegó un momento en que se puso grande y hubo que poner un acuario para que estuviera allá. Había una especie de salón y donde se celebraban allá todos los jueves, había una comida de los redactores, con policías y demás, y allá estaba el saurio presidiendo aquello. En invierno y tal, la letargado, el tío estaba dormida ya tranquilamente. Y en fin. Y entonces, pues había gente que iba a ver a Eugenio Suárez. O sea, que tenéis aquí un cocodrilo, ¿sí? ¿Queréis verlo? Pasa, lo veían ahí. Nah, está disecado. Que no está disecado, que es auténtico. Leopoldo. A Leopoldo ni caso. Pero ya tenía una vara, el fundador, y toma, joder, el otro. Entonces ya, yo creo que cuando veía la puerta dormía con un ojo abierto, ya estaba el tío. Y en cuanto veía que se le acercaba algo, ¡boh!, tiraba el bocado inmediatamente. ¿Ves? Todo el mundo, bueno. Cada 15 días, cuando estaba bien, estaba despierto, iban del zoo a cambiar el agua del acuario. Uno lo cogía detrás de la cabeza y otro de la cola y se lo llevaban al servicio de caballeros. Hay que decir que la redacción del caso era un piso de más de 900 metros cuadrados. Era con un palacete. La redacción precisamente estaba en lo que era el salón de baile. Tenía varios servicios y enfrente de la puerta había un servicio de caballeros y ahí lo metió. Total, que un día había ya un fontanero haciendo las obras de reparación. Tiene una necesidad de hacer pis y se va para el servicio. Y va para allá, ojo, no pasar, está el cocodrilo. Dice, tío, qué cachondos estos del caso. El cocodrilo dentro, cuando lo habían sacado de su hábitat, solía irse como un perrito hacia la puerta y allá estaban de la puerta queriendo salir, porque él conocía ya bien la casa. Este que iba con prisas, el fontanero, se baja la cremallera mientras abría la puerta, saca el aparato. El cocodrilo, que ve que le apuntan con algo, le tira un bocado. Este se da media vuelta, ve la puerta de la calle, echa a correr y corriendo por la calle por Alonso Martínez, intentando subirse la cremallera, auxilio, socorro, un cocodrilo que me lo come, que me lo come. Y debía tener una buena herramienta. Al parecer debía ser el protagonista de la película El fontanero, su mujer y otras cosas de meter. Porque ya digo, le puso en guardia al pobre cocodrilo que le tiró el bocado. Pero en fin, no corrió la sangre. Y luego, en honor a este Leopoldo, por cierto, ¿por qué se llamaba Leopoldo? Pues muchos pensaban que era por Leopoldo Calvo Sotelo, el que fue presidente de gobierno. No, era porque cuando Gabriel Arias Salgado, que decían esto va contra la censura, esto ya, fuera, ni un crimen ni nada, no puede salir más a la calle y tal, porque esto había sido jesuita, va contra la moral cristiana y tal, y al fundador se le ocurrió pasar censura eclesiástica. La gente joven no conoce que en aquellos tiempos había censura del gobierno y censura eclesiástica. Dijo, si ante la autoridad gubernativa está bien, pero es por la Iglesia, voy a pedir censura eclesiástica. Y habló con el obispo de Madrid, que era patriarca de las Indias Occidentales también, Leopoldo Aijo y Garay, y le pidió permiso. Dijo, pues de acuerdo, le voy a poner a usted un censor, que era el mismo censor que tenía para el periódico Madrid, y si le ha visto bueno, que siga. Y ahí estaba el censor, que únicamente... Eugenio Suárez tuvo mucha vista, le puso un sueldo, le voy a poner un sueldo, hombre, al censor. Le puso un sueldo para que estuviera contento. Y el censor, pues el cura decía, bueno, no pon pecho semidesnudo, cadáver semidesnudo, semivestido. Seno, pecho, no, mejor pues seno. Ahorcado, no. Muerte por lesiones incompatibles con la vida. Tortura, no. Técnica de interrogatorio reforzada. O sea, había que buscar de otras formas, ¿no? Pero en fin, y gracias a este Leopoldo, pues el caso pudo seguir adelante. Porque, en fin, ya digo, se salvó gracias a la Iglesia, que fue más democrática que el gobierno, ¿no? Que lo quería cerrar. O sea, porque el gobierno, la censura dice, pero no, como va contra la Iglesia, pues el gobierno puede ir contra la Iglesia. Y el monseñor Leopoldo, pues lo permitió. Y por ese motivo se le puso el nombre de Leopoldo y luego en su honor se editó esta revista, El Cocodrilo Leopoldo, en fin, que era la mascota. Y estuvo en el caso hasta que por fin fue cedido al zoo. Entonces, en un acto muy curioso, lo llevaron en un globo. Jesús González Green, aquel reportero de Televisión Española, lo llevó en un globo hasta allá, descendió, le estaba esperando con una corte con Alaska, la cantante fue la madrina y tal, y allá lo dejaron,
como mascota de la crónica negra y satírica española y como cesión del caso y tal al gran Leopoldo. Esa fue la historia, pero al fontanero creo que tardó en que se le pasara el susto al fontanero. Pero me parece que no fue ningún lavabo más. Sí, no. Me aguanto lo que sea. Una cosa, Juan, ahora sí, para acabar. Has participado en 2 films. Uno es el 2 crímenes por semana y El lápiz y la cámara. Sí. ¿Qué nos puedes hablar de estas 2 documentales, films, películas, como les quieras llamar? Pues en la primera fue hecho con motivo de... Hace 8 años hubo una serie que fue en televisión española, El caso Crónica de Sucesos. Sí. Entonces hizo una película documental para que la gente conociera esto y demás, en fin. Pero luego, cuando ya estaba montado todo, al gobierno no le gustó el trato que había en ella. Pensaron que era un poco crítica demasiado al gobierno anterior y demás, y fue prácticamente arrinconada. Entonces no sirvió de promoción porque nadie la conoció. Y ya al tiempo la pasaron en la 2 de Televisión Española un sábado por la mañana, para que la vieran unas señoras que estaban planchando y demás. Entonces fue un caso interesante porque yo ya hablé de los marqueses de Urquijo, intervinimos un montón de gente que habíamos trabajado en el caso. Entonces los que quedaban, pues fotógrafos, por ejemplo, pues salía un fotógrafo contando de que él había ido, por ejemplo, pues dice, pues también en el caso, aparte de asistencia de todo tipo de consejos del uno al otro, también había un poco de, para conocerse, gente que llegaba a Madrid, entre ellos, dice, yo estuve, gente que se conoció por el caso, dice, casualmente, estuve en su boda, me invitaron a la boda y estuve haciendo las fotos de la boda. Y luego al tiempo también tuve que ir a hacer las fotos de cuando él la mató a ella, ¿no? Contaba el caso. Entonces salían anécdotas, salían cosas de estas curiosas, salía Pedro Costa, que fue también un director importante que hizo la serie de televisión española La huella del crimen y demás, pero parecía que había como una crítica al régimen anterior y no se emitió. Y claro, luego se ve que eso es así, porque esta serie, que tuvo una gran audiencia, el primer capítulo ya tuvo 2,5 millones, y luego una media de 2 millones. Estamos hablando de los martes, que era un mal día, porque se celebraban partidos de la Copa de Europa. Y hubo días que coincidía con un Real Madrid-Barcelona de la Copa de Europa. Y a pesar de eso, se estaba trabajando en la segunda temporada, que el hilo conductor iba a ser el Guinness de los asesinos españoles, Manuel Delgado Villegas, alias el Arropiero, autor de 48 asesinatos. Se estaba trabajando en ello y de pronto, pese al éxito que tuvo, el gobierno decidió que no continuará con ello. No habían gustado, al parecer, ciertas críticas a la censura. No habían gustado también como que había algo de tortura en las policías. No gustó tampoco ese caso de Ituren, ese tema que he hablado yo de Ituren, que levanté yo, lo sacaron ahí, porque había molestado, en fin, a gente de países vecinos, como que había una crítica, sobre todo a Estados Unidos y demás, y no se renovó. Y ahí quedó. Y fue una pena porque fue un buen compendio de lo que había sido el caso, ¿no? Y se titulaba eso, 2 crímenes por semana, porque era la autorización inicial que tuvo y demás. En cuanto a la otra, El lápiz y la cámara, pues precisamente es sobre uno de los protagonistas, también que sale aquí, y que trabajó en el caso. Y es que Pedro Costa Muste, y sobre él, era un director de cine francamente bueno, y quiso hacer una serie de crímenes. Y dijo, qué mejor que ir al caso. Y fue al caso, pues ya digo, ya había más de 1 millón de fotografías, había mucho archivo y tal, y le gustó tanto el ambiente del caso que se olvidó un poco de la producción cinematográfica y estuvo 3 años trabajando de reportero allá. Además, cubrió, por ejemplo, en 1970, cubrió el Consejo de Guerra de Burgos, cubrió. Que además era curioso, porque había mucha censura al respecto, pero como el caso decían que era el perico de las porteras, pues no había tal censura. Y entonces en las universidades, los círculos de izquierda, los políticos y tal, todos leían el caso para enterarse de lo que estaba pasando aquel 1970 en el Consejo de Guerra de Burgos, con las crónicas que escribía Pedro Costa. Y luego con ese material que sacó del caso, pues escribió luego pues, el crimen de Carmen Broto, el Jarabo, que la gente lo recuerda mucho, el crimen del Expreso de Andalucía, el Huerto del Francés y demás, Amantes, y luego se llevó a la pantalla grande y demás. Y ahí glosamos un poco pues, la figura de Pedro Costa, que fue un innovador y hizo mucho por la crónica negra. Pues ya hizo esta serie, que tuvo 3 temporadas, todo el mundo la recuerda. Porque ahora mismo que han hablado del caso de Daniel Sancho, el de Tailandia, pero nieto de su abuelo. Y cuando hablas de su abuelo, tú, sí, que hizo el papel de Jarabo. Todo el mundo se acuerda, porque fue el primer capítulo, Jarabo, y lo interpretaba muy bien, ¿no? Era igual de chulo como Jarabo, cuando mata a los 4 y demás. Y entonces, pues, ahí glosamos un poco la gran labor pues, que hizo este Pedro Costa Muste. Luego en el cine, hizo películas pues como El crimen del Cine Oriente, en Valencia, en fin, de una mujer que le mata a uno, le corta la cabeza, la esconde detrás de la pantalla, en fin,
hizo Amantes con Jorge Sanz, en fin, hizo películas muy interesantes. Jorge Sanz y Victoria Abril, me acuerdo, un crimen también impactante de un soldadito que tiene una novia, pero luego la casera, que Victoria Abril, se lo encapricha de él, le encarga que mate a la otra, en fin, pero casos reales que él los llevó a la pantalla, pero además muy bien hecho, o sea, no novelando, ¿no? Sino siendo fiel a la realidad de lo que ocurrió, ¿no? Que a veces dicen, no, esto puede ser ficción y tal. No, no, no. Este era, tanto en La huella del crimen como en sus películas, se ajustaba muchísimo a la realidad de lo ocurrido. Y ahí pues hicimos una especie de homenaje a este Pedro Costa, pues por tanta labor que ha hecho en favor de la crónica negra, ¿no? Porque han sido pocos, pero hay algunos que han sido, pues francamente, muy buenos. Juan, tenemos que darte las gracias, no solamente a TV, sino también a nivel personal, porque gracias como personas como tú, como el caso, hablo por mi caso, me han inspirado desde que tenemos 9 años o 10 años a escribir, a perseguir, a intentar descubrir la verdad de las cosas, y gracias a profesionales como vosotros, como Ibáñez Serrador, como Fernández del Oso, como gente, incluso Félix Rodríguez de la Fuente, nos han enseñado a hacer el verdadero periodismo, que es la comunicación, sin engañar y diciendo las cosas claras. Te tenemos que dar las gracias, darte un abrazo y ojalá existiera el caso hoy en día y pudieras volver a llevarlo a lo más alto del periodismo. Por supuesto que sí. Pues nada, muchas gracias y un abrazo para todos.